Bien, y como lo anunciábamos el pasado sábado, estuvimos en Deshoras Café Cultural, en Polié y Monterroso, en la ciudad de Montevideo. Allí se presentó el libro provinciano de APG, Álvaro Pérez García, que contó con la presencia del autor y Soledad Platero, Puig, y Carmen de los Santos participando. Vamos a escuchar a las palabras de Soledad Platero, Puig. ¿Quién es Soledad Platero Puig o Puig? Como se pronuncia este apellido, creo que es catalán o vasco, no sé. Catalán me dice Humberto por aquí. Bueno, Soledad trabaja como periodista y crítica literaria, estudió letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es columnista de opinión en UI Press y crítica literaria en El País Cultural. Colaboró en la redacción de textos del programa Prohibido Pensar de Televisión Nacional Uruguay. Trabajó como editora durante 15 años en la red Tips y ha colaborado con diversos medios de prensa escrita durante más de 20 años. Y actualmente se desempeña también en La Diaria, ¿no? Que donde en este periódico, no es diario porque los sábados o los domingos no sale, un diario es precisamente como lo dice la palabra, una publicación de todos los días. Si no es así, si no sale todos los días, es periódico. Si sale una vez por semana, es semanario. Bueno, bien. Vamos a escuchar las palabras sobre este trabajo. Una palabra que surgió mucho en la presentación del libro fue advenedizo, ¿sí? Que luego vamos a recurrir a la Real Academia Española, porque es una palabra que la verdad, si bien la había escuchado alguna vez, no tengo muy claro su significado, el significado del término advenedizo, pero bueno, lo vamos a estar ubicando y compartiendo con todos ustedes. Ahora sí, tenemos por aquí de la presentación del libro provinciano, escuchamos a Soledad Platero Puig. Por lo general, a mí, yo suelo decir o he dicho que a mí no me caen bien o no me gustan eso que se llaman las escrituras del yo. En general, antipatizo con esa cosa un poco narcisista que tienen algunos, que da la impresión que solo pueden escribir para celebrarse. Yo supongo que por un lado Barthes nos hizo a todos mucho daño y para poder hablar a veces en primera persona hay que ser Barthes y hay que tener un dominio de la escritura absoluto, creo que el equivalente al oído absoluto, digamos. Y además me parece que hay mucho en eso que por comodidad llamamos escrituras del yo. Hay mucho de un narcisismo que a mí me evocan algunas cosas, como por ejemplo ver a Francis Mallmann en los programas del Gourmet. Es un tipo especialmente desagradable para mí, pero no puedo dejar de mirarlo, me fascina cómo él habla de sí mismo, va a los lugares en los que creció o en los que vivió y entrevista a personas que tuvieron alguna importancia en su vida, y en realidad lo que hace es entrevistar a personas que lo conocieron y los hace hablar de él. Decime, fulano, ¿qué te acordás de aquella época que yo te haya dicho? Hace eso en todos lados, en la Patagonia, en Uruguay, en París, y arruina todo y habla todo el tiempo, dice sandeces sobre su propia vida que le parece fantástica y seguramente es fantástica, ¿no? Hay que ver dónde vive y lo que hace. Yo he visto mucho de eso, a veces camuflado o
contrabandeado como literatura o como escritura del yo, como una primera persona lírica. Y me parece una estafa, antipatizo radicalmente con eso. Sin embargo, no podría describir esto que hace Álvaro sino como una escritura del yo, pero otra escritura de otro yo. Digamos que ahí donde yo detesto el narcisismo, ese narcisismo ciego que no es capaz de ver al otro, que usa al otro exclusivamente como una superficie opaca en la cual reflejarse. La de Álvaro es propiamente, aunque sea un poco antiguo decirlo, una escritura de sujeto, radicalmente. Álvaro, cada vez que dice yo, se está preguntando por el otro. Tiene una mirada especialmente sensible al otro. Creo que cualquiera, aunque no haya leído este libro ni el anterior, cualquiera que lea las crónicas, tanto las de ahora, que se llaman Decirlo Todo, como las anteriores, que eran Ciudad Ocre, puede darse cuenta de que él está pendiente con una sensibilidad casi física, diría yo, como una propiedad física, como si tuviera una antena, está pendiente del dolor ajeno, de la forma de estar, de la forma en que se posicionan los cuerpos en la ciudad, la forma en que de algún modo se trasluce el ser del otro a través de su posición, su discurrir, lo que hace, lo que dice, lo que no muestra. Creo que además una particularidad que tiene en general, y creo que no es distinto este libro de las demás cosas que él escribe, aunque sea distinto el tema particularmente. Creo que él, además de hacer crónica sobre el otro, o sobre la ciudad, o sobre lo que sea, y además de decir yo en un sentido lírico, cada texto suyo es un ensayo. Y porque se pregunta sobre lo que está ocurriendo. Él tiene siempre una hipótesis sobre lo que está ocurriendo. En este caso, por ejemplo, en que él sencillamente cuenta su llegada a Buenos Aires, es especialmente honesto. No solo es honesto todo el texto, sino que es especialmente honesto el título, Provinciano, ¿no? Alguien que llega y con los ojos así de pajuerano mira aquella ciudad a la que va y, como dice desde el principio muy desenfadadamente, porque hay más posibilidades, matemáticamente tiene más chance de encontrar un amor en una ciudad más grande que en una ciudad pequeña. Sin embargo, él, al mismo tiempo que está viendo la ciudad y que está preguntándose por cada ser humano con el que se cruza, tiene hipótesis sobre las cosas. Habla, por ejemplo, de las identidades. Desde el primer momento se nota esa inquietud cuando él dice que tiene personajes favoritos en el hostel. Y favoritos no quiere decir son los que me gustan, sino son los que me presentan un interrogante, los que me ayudan a preguntarme sobre esto o aquello, los que me interpelan de algún modo. Es una persona, hablo del narrador, continuamente interpelada por el mundo por el que va transitando, pero que al mismo tiempo tiene hipótesis sobre ese mundo. Cuando va a la manifestación, por ejemplo, habla de una manifestación enorme de los peronistas y menciona ese hecho de cómo cada columna, no sabría decirlo de otra manera, cada columna que se integra a la manifestación está como marcada por una identidad. Van los putos peronistas, van los de los camiones, van los del sindicato tal, los negros, y se pregunta mucho por la identidad. Y se pregunta además desde un lugar que desmiente la tendencia identitaria que nos ha venido ganando en el terreno teórico, intelectual y político desde hace tiempo. Y dice que está bien ser algo, pero que no puede concebirse siendo solo desde ese lugar, que no puede ser cooptado solo por esa identidad, por fuerte que sea. Es decir, asume con enorme lucidez y claridad su daño existencial, su dolor, su desnudez en el mundo, y asume que es mucho más que eso,
que es todo desde ahí, pero hacia afuera de ahí, y que solo puede ser en el encuentro con el otro. Y está completamente abierto además al encuentro con el otro, sea quien sea el otro. A veces para odiarlo, a veces para molestarlo, a veces para implorar desesperadamente amor, pero solamente se reconoce en el encuentro, en la pregunta por el otro. Y eso creo es sin duda el lugar del sujeto lírico, pero también el lugar del sujeto político. Yo creo que este libro, capaz que a él no le gusta que yo piense eso, pero es un libro profundamente político. Siempre su escritura es profundamente política. No porque deja más una respuesta acerca de cómo debería ser el mundo, pero yo creo que la política no está llamada a dar respuestas sobre cómo debería ser el mundo, sino más bien a cuestionar cómo el mundo es, y a preguntarse por qué es, cómo es y por qué es de ese modo. Creo que transita la novela, que es muy breve, es como una crónica larga, digamos, pero crónica de varias cosas. Y transita distintos escenarios. El primero del hostel, con esos personajes que él elige para odiar o para querer, para encontrar en cada uno de ellos un rasgo determinante que puede ser infame o puede ser generoso. Y luego atraviesa espacios como el de la fiesta, en el que no voy a profundizar porque ya lo escucharon. Mira esa manifestación, atraviesa lugares como el tugurio ese medio tanguero en Almagro, en el que un montón de personas se juntan a escuchar un tango al viejo estilo, no al tango moderno y reciclado, y terminan escuchando rock. Distingue con una lucidez increíble, con una sensibilidad que pocas personas tienen, esas dos partes, esas dos mitades absolutas que tiene Buenos Aires, que son el norte y el sur. Se detiene en las dos Evitas, la Evita buena, que mira o que es vista desde el sur, y la Evita mala, esa que está como enojada para que la miren los del norte. Distingue lo que es el río de un lado y del otro. Sabe que le gustan apasionadamente las cosas caras, las cosas lindas. Sabe que odia, sin embargo, a los que las dan por descontadas. Yo creo que hay pocos libros y hay pocos autores con una honestidad tan grande no solo para hablar de sí mismos, porque de pronto hablar de sí mismo es más fácil. Basta ser un poco histérico y uno habla de sí mismo. Pero para tener esa honestidad de hablar de sí mismo en relación con los otros, para poder hablar de los otros de una manera que, por más que sea muchas veces irónica, es siempre piadosa. Y, digamos, el lugar incómodo del advenedizo, que es el gran personaje literario de la literatura moderna, se puede habitar de muchas maneras. Creo que una de las que más se ha elegido en los últimos tiempos es la del cinismo, el lugar del cínico. Está bien, yo puedo ser feo, puedo ser puto, puedo ser pobre, pero entonces soy cínico. Soy Almodóvar, o soy Dani Umpi, o tantos. Álvaro no es cínico. Incluso cuando hace humor o cuando es gracioso lo que está diciendo, es muy serio. Él toma en serio todo lo que está viendo, toda la injusticia que hay en las cosas que ve, todo el desgarro que le produce. Por más que se ría de sí mismo, se toma en serio, él de verdad está pidiendo amor. De verdad está dispuesto a darlo todo y a recibirlo todo, así como está dispuesto a decirlo todo. No puedo extenderme mucho porque yo creo que, primero que creo que todos tienen que leer el libro y sacar sus propias conclusiones. Segundo, porque él leyó una cosa tan linda y Carmen habló tan bien ya que me parece que no hay mucho más para decir. Pero
es de los libros más honestos que he leído, sin duda, en los últimos tiempos. Tiene, además, la escritura es honesta. Yo, que hace muchos años que trabajo de editora, 2x3, le cambiaría de lugar una coma o elegiría otro sustantivo, y me doy cuenta que esa forma despeinada también de escribir, esa especie de como de andar perdiendo los breteles, siempre también es parte de la honradez de su lenguaje. Yo les recomiendo a todos muy fervorosamente que lo lean y que lo piensen así, como un libro político, como un libro que vuelve a poner en el centro al sujeto sin vergüenza, el sujeto como un ser herido, dañado, que solo se completa en la búsqueda, no en el encuentro, pero por lo menos en la búsqueda y en la pregunta por el otro. Gracias. Bien, allí las palabras de Soledad Platero Puch sobre este recientemente editado libro de Álvaro Pérez García, APG, titulado Provinciano, y cuya carátula juega con un contraste entre el título del libro, Provinciano, y la carátula es una foto del cosmos, donde se pueden ver, no sé si serán estrellas, constelaciones, planetas, no sé, pero es una foto. Aquí está en los créditos, dice, a ver dónde es que está, imagen de tapa www.hubblesite.org, y que debe ser seguramente del telescopio, ¿no? El telescopio Hubble, y la foto entonces nos muestra el cosmos, mientras el título habla de un provinciano, y allí escuchamos entonces a una de las personas que participó en esta presentación. La otra fue la psicóloga Carmen de los Santos, y el propio autor, que leyó un par de capítulos de este libro Provinciano. Y este trabajo de Álvaro Pérez García se puede descargar y leer gratuitamente en el sitio web www.trenenmovimiento.com.ar, trenenmovimiento.com.ar. Allí se puede leer y descargar este trabajo provinciano.